corren riesgo por esta forma virtual y yo comprendo, no hay ningún problema. Puedo repetir lo que he explicado. ¿Ok? ¿Correcto? Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Les decía de que en la síntesis de las pirimidinas, la primera reacción está a cargo de una enzima que es la carbamilfosfato sintetasa 2. Esta carbamilfosfato sintetasa 2 actúa sobre el CO2 y la glutamina con gasto de energía, con 2 ATPs, de manera que esta carbamilfosfato sintetasa 2 genera la formación del carbamilfosfato. Tenemos acá el carbamilfosfato. Luego viene el ingreso del ácido aspartico a la molécula del carbamilfosfato mediante otra enzima que es la aspartato transcarbamilasa. Aspartato transcarbamilasa. Para formar el carbamil aspartato. Luego, sobre este carbamil aspartato va a actuar una enzima que es la dihidroorotasa para formar el ácido dihidroorótico. Luego, este ácido dihidroorótico, por acción de una deshidrogenasa, forma el ácido orótico. Y este ácido orótico, por acción de una transferasa, forma el orotidín monofosfato. No se olviden de esta transferasa que genera la formación del orotidín monofosfato, porque la deficiencia de esta transferasa genera acumulación de ácido orótico y está registrada como una de las raras alteraciones de las pirimidinas. Entonces, no se olviden de esta transferasa. ¿Okay? Luego, este oridín monofosfato, por acción de una decarboxilasa, eliminar CO2, y se va a formar el uridín monofosfato o UMP. No se olviden también de esta decarboxilasa, porque cuando hay deficiencia de esta decarboxilasa y de esta transferasa, ¿no?, generan alteraciones que se denominan en términos generales las residuras oróticas tipo 1 y tipo 2, que las vamos a ver luego. Estas deficiencias de estas enzimas generan alteraciones, anemia megaloblástica y todo, como vamos a ver posteriormente. Entonces tenemos ya la formación del uridín monofosfato. Este uridín monofosfato, a partir de este uridín monofosfato, van a haber fosforilaciones sucesivas por acciones de sinasas para formar el uridín difosfato. Forma el uridín difosfato. Y este uridín difosfato, por acción de una sinasa con consumo de ATP a ADP, forma el uridín trifosfato. Y este uridín trifosfato, por acción de una sintetasa, forma la citosina trifosfato. A partir del uridín difosfato, ¿no?, se va a formar un compuesto por acción de una reductasa que es el desoxiuridín difosfato. Que se forma gracias a la acción de esta reductasa sobre el uridín difosfato. Y tenemos el desoxiuridín difosfato. Este desoxiuridín difosfato se va a desfosforilar a desoxiuridín monofosfato. Y este desoxiuridín monofosfato, por acción de la sintetasa de timidilato, forma la timina monofosfato. Esta timina monofosfato se desfosforila y deja ya formada a la timina, que es la primera. Este es el recorrido, como les decía, este de acá, ¿no? Entonces, de aquí del uridín difosfato, vea, se va a formar la timina monofosfato y finalmente la timina, la primera base pirimidínica, ¿correcto? La timina monofosfato, o timina en este caso. Pero la vía metabólica continuaba: uridín difosfato, uridín trifosfato y finalmente citosina trifosfato. Esta citosina trifosfato se desfosforila y deja libre a la citosina, ¿correcto? Entonces ya tenemos citosina y timina. Este mecanismo de síntesis tiene un proceso de
regulación, un sistema de regulación. ¿Y dónde reside este proceso de regulación? Reside a nivel del uridín trifosfato y de la citosina trifosfato. ¿Cómo actúan este uridín trifosfato? Cuando hay mucha formación de uridín trifosfato, este uridín trifosfato inhibe esta enzima, la carbamilfosfato sintetasa 2, para que no se siga produciendo más pirimidinas. ¿Correcto? Este uridín trifosfato, mediante un mecanismo de feedback negativo, inhibe la carbamilfosfato sintetasa 2. Primer mecanismo de regulación. El segundo mecanismo de regulación está a cargo de la citosina trifosfato. Esta citosina trifosfato, mediante un mecanismo de feedback negativo, inhibe esta otra enzima, que es la aspartato transcarbamilasa, para impedir que se siga formando más bases pirimidinas. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí tenemos la formación de la citosina y de la timina. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo es la síntesis del uracilo, porque acá nos falta el uracilo. ¿Cómo se sintetiza el uracilo? Y finalmente, cómo es el catabolismo, cómo se catabolizan estas bases pirimidinas. Muy bien. Acá tenemos la citosina formada. Esta citosina es susceptible de captar agua y eliminar un NH3. Y de esta forma se conforma la molécula de uracilo. La molécula de uracilo. Ya tenemos citosina, uracilo y timina. Tenemos las tres bases pirimidinas, ¿correcto? Citosina, uracilo y timina. El uracilo se formó por la incorporación de agua y eliminación de un NH3. Muy bien, vamos a ver ahora el catabolismo de estas tres. ¿Cómo es que se cataboliza? Tanto el uracilo como la timina son susceptibles de una reducción a partir del NAD, de tal manera que el uracilo, cuando se reduce, queda convertido en dihidroxiuracilo. Y la timina queda convertida en dihidroxitimina. ¿Correcto? Dihidroxitimina, dihidroxiuracilo por el otro lado. Luego, estas dos moléculas de dihidroxiuracilo y dihidroxitimina son capaces de ganar agua por acción de una hidratasa. De tal manera que el dihidroxiuracilo queda convertido en beta-ureído isopropiónico. Beta-ureído isopropiónico. Y la dihidroxitimina, al captar agua, queda convertido en beta-ureído isobutírico. Beta-ureído isobutírico. ¿Correcto? Ambas moléculas son capaces de ganar agua. Ganan una molécula de agua. Pero en el caso de beta-ureído isopropiónico, gana agua y elimina una molécula de alanina para formar el CO2 y el NH3. CO2, que es el producto final del catabolismo de las pirimidinas, CO2 y NH3. ¿Okay? Las dos moléculas captan agua, tanto el beta-ureído isopropiónico como el beta-ureído isobutírico. Captan agua, pero en el caso del isopropiónico elimina una alanina y forma el CO2 y NH3. En el caso del isobutírico, hace lo mismo, se convierte, al final gana agua, elimina un amino isobutírico, un amino isobutirato, un amino isobutírico, y se convierte en CO2 y NH3. Pero este amino isobutirato, o ácido amino isobutírico, por acción de una transaminasa, acá no está puesta la transaminasa, queda convertido en semialdehído de metilmalonato, que sería el producto final. ¿No? Pero de este ácido amino isobutírico, el producto final. Semialdehído de metilmalonato. ¿Correcto? Entonces, vean cómo el metabolismo final de estas pirimidinas es el CO2 y NH3. ¿Sí? Quedando el semialdehído de metilmalonato como un intermediario final también, pero del ácido beta-ureico isobutírico. Muy bien, hemos revisado la síntesis y el catabolismo de las pirimidinas. Les decía de que había poca patología
en relación con este metabolismo. Revisemos rápidamente. Aquí ya están las tres alteraciones. Me refiero a la aciduria orótica tipo 1 y tipo 2. En la aciduria orótica tipo 1 hay deficiencia de la transferasa y de la decarboxilasa que vimos en el primer cuadro. ¿Recuerdan ustedes? ¿No? Acá está, deficiencia de la transferasa y la decarboxilasa, ¿no? De tal manera que hay un éxtasis en la formación de pirimidinas, un éxtasis básicamente en la permanencia de ácido orótico. Muy bien. Entonces, esta deficiencia de las dos enzimas, de la decarboxilasa, de la orotina decarboxilasa y de la transferasa, nos va a dar una entidad que se denomina como cristaluria orótica, cristales de ácido orótico en la orina. Está asociado al enanismo y hay anemia megaloblástica. O sea, esa anemia con glóbulos rojos grandes, anemia megaloblástica, semejante a la anemia megaloblástica que se ve por la deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de ácido fólico, ¿no? Semejante. Es una anemia megaloblástica. Esta es la aciduria orótica tipo 1, donde hay deficiencia de estas dos enzimas. La otra es la aciduria orótica tipo 2, donde hay solamente deficiencia de esta decarboxilasa. Aquí el trastorno es un poquito más leve, hay aciduria orótica y también se asocia a anemia megaloblástica, ¿no? Y finalmente tenemos la aciduria beta-aminoisobutírica, que se da por la deficiencia de esta transaminasa, ustedes recuerdan acá, de esta transaminasa, que formaba, a partir del ácido aminoisobutírico, formaba el semialdehído de metilmalonato. La deficiencia de esta transaminasa, ¿no?, genera la aciduria beta-aminoisobutírica. Esta aciduria beta-aminoisobutírica es muy común, es asintomática muchas veces, es totalmente asintomática. Y es muy frecuente en la raza oriental, básicamente en la China. Es muy frecuente esta aciduria beta-aminoisobutírica. Pero ¿dónde está lo interesante de este tipo de aciduria beta-aminoisobutírica? Está en que también se relaciona esta aciduria beta-aminoisobutírica con las exposiciones muy prolongadas a los rayos X, generando muchas veces leucemia. Es por eso que los que trabajan en estos gabinetes de rayos tienen sus contadores para ir midiendo, ¿no?, la carga que puedan tener de radiaciones, de tal manera que si llegan a un nivel ya deben de salir del servicio para no tener riesgos de una leucemia. Entonces, en los pacientes que por una mayor carga radioactiva a través de básicamente, de exposiciones prolongadas a los rayos X, hacen leucemias, tienen también este tipo de aciduria beta-aminoisobutírica, ¿no? Yo he visto un médico, radiólogo, hospital donde he trabajado, en el Hospital Naval, que hizo una leucemia mielocítica por exposición prolongada a los rayos X, ¿no? Yo me acuerdo de un joven que no se quitaba el contador, mucha gente le decía que tenía que andar con su contador, pero él, bueno, sí, no creía mucho en esto y terminó con una leucemia, ¿no?
terminó con una leucemia. Bueno, estos son los 3 casos que están relacionados con alteraciones del metabolismo de las pirimidines. Muy bien, ahora pasemos a revisar el metabolismo del ácido úrico. Y vamos a hacer también una revisión de la entidad que es frecuente, ¿no? Estas alteraciones del metabolismo de la pirina son raros, pero la gota, que está relacionada con el metabolismo del ácido, sí tiene una frecuencia importante, y es importante conocerla. Entonces, para revisar el metabolismo del ácido urílico, comencemos, como ha sido en el caso del metabolismo de las pirinas, cómo es el proceso de la síntesis. Vamos a revisar la síntesis del ácido úrico. La síntesis del ácido úrico se inicia por acción de una unión de la ribosa y la glutamina. Esta ribosa y glutamina, por acción de una transferasa, va a formar la 5-fosforribosilamina. La 5-fosforribosilamina, por acción de esta amidotransferasa. ¿Okay? Entonces, la 5-fosforribosilamina es el primer compuesto formado camino a la síntesis del ácido úrico. Luego, esta 5-fosforribosilamina, por acción de varios sustratos, como es la glicina, la glutamina, el aspartato, el formiato, el CO2 y obviamente el consumo de ATP, va a formar el IMP o ácido inosínico. Ácido inosínico o IMP. Este ácido inosínico o IMP va a dar lugar a la formación del ácido adenílico o AMP. Y por el otro lado, va a dar lugar a la formación del ácido guanílico o GMP. Pero en su camino, antes de conformar estas moléculas, se forma el adenín monofosfato por acción de una sintetasa, ¿no? Acá actúa una sintetasa sobre el ácido inosínico y forma un intermediario que es el AMP, antes de dar la conformación del ácido adenílico. Y por el otro lado, por acción de esta deshidrogenasa, que es una deshidrogenasa, se forma la xantina monofosfato, que luego se transforma en ácido guanílico. No nos olvidemos de estas dos enzimas. Sintetasa en un lado y deshidrogenasa en el otro. El ácido guanílico se transforma en guanosina y el ácido adenílico se transforma en adenosina. O sea, ya tenemos guanosina y adenosina. Y el ácido inosínico se transforma en hipoxantina. ¿Okay? Tanto la guanosina como la adenosina pueden dar lugar a la formación de hipoxantina. Estamos acá, en hipoxantina. La guanosina, por acción de una fosforilasa, se transforma en guanina. Ya tenemos la primera base de las purinas, la guanina. Y la adenosina nos va a dar lugar a la formación de adenina. ¿Ok? Tenemos guanina y adenina. Ahora, esta hipoxantina, por acción de una xantina oxidasa, va a formar a la xantina, y finalmente esta xantina, también por la misma enzima, la xantina oxidasa, forma el ácido úrico como producto final. El ácido úrico. ¿Ok? Muy bien. Pero este mecanismo de síntesis tiene su propio mecanismo de regulación. Entonces, el primer gran mecanismo de regulación está acá, en donde el ácido adenílico, mediante un mecanismo de feedback negativo, inhibe esta amidotransferasa. Si se forma mucho ácido adenílico, por mecanismo de feedback negativo, va a inhibirse esta enzima que es la amidotransferasa. Y exactamente lo mismo
hace el ácido guanílico, que cuando hay mucho ácido guanílico, inhibe esta amidotransferasa. Pero el ácido guanílico y el ácido adenílico no tienen su único lugar de inhibición por retroalimentación negativa sobre la amidotransferasa. También actúan a otros niveles, que resultan un poco menos importantes, pero son, a su vez son, ¿no? Entonces, este es un mecanismo de feedback negativo del ácido adenílico que inhibe esta sintetasa para que el ácido inosílico se transforme en AMP. ¿Okay? Acá hay un mecanismo de retroalimentación negativa donde se inhibe esta sintetasa. Y de la misma manera, el ácido guanílico va a inhibir esta deshidrogenasa para que no se siga formando más ácido úrico. ¿Okay? Entonces, estos son los mecanismos de regulación, que se dan en la formación del ácido úrico, en la síntesis del ácido úrico. Un aspecto importante en la síntesis del ácido úrico es la acción de la xantina oxidasa para que la xantina se transforme en ácido úrico. ¿Por qué es importante esta xantina oxidasa? Porque es precisamente a este nivel donde actúa, no es un plural, donde actúa un fármaco que se utiliza para disminuir la síntesis del ácido úrico en los pacientes con gota. Y me refiero, ya que tenemos el cuadro aquí, me refiero al alopurinol. El alopurinol inhibe la xantina oxidasa para que no se forme más ácido úrico. Y este es un medicamento que tiene amplia vigencia en el tratamiento de la gota. Desde ya les adelanto este aspecto, ya que estamos con el cuadro de la síntesis del ácido úrico. Muy bien, pero hay un mecanismo también que se llama recuperación de novo de las purinas. ¿Qué cosa quiere decir este proceso de recuperación de novo de las purinas? Quiere decir de que tanto cuando se forma adenina, guanina, hipoxantina, a partir de la adenina, de la hipoxantina y de la guanina, se pueden recuperar la guanosina y se puede recuperar el ácido adenílico. Y esto es gracias a básicamente a una enzima que es la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, el HGPRT. Hipoxantina guanina fosforibosil transferasa. Esta fosforibosil transferasa facilita la conversión de hipoxantina a IMP y de guanina a GMP. ¿Ok? O sea, de guanina a ácido guanílico y de adenina a ácido adenílico o AMP. Y también de hipoxantina a IMP. Entonces, la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa facilita la recuperación del IMP y del GMP a partir de hipoxantina y guanina respectivamente. ¿Está claro? La hipoxantina guanina fosforibosil transferasa hace posible que la hipoxantina se convierta en IMP o ácido inosínico y que la guanina se convierta en GMP o ácido guanílico. No, de tal manera que no todo vaya a la formación de ácido úrico, porque si no existiera esta enzima, habría mayor formación de ácido úrico. Y eso es lo que sucede en el síndrome de Lesch-Nyhan. En el síndrome de Lesch-Nyhan, que puede ser transmitido o es transmitido mediante un gen autosómico dominante, ¿no? Hay deficiencia de esta enzima. Y eso hace de que el paciente tenga altas concentraciones séricas de ácido úrico, que se formen
tofos úricos. Los tofos vienen a ser conglomerados de ácido, cristales de ácido úrico, sobre todo a nivel de las articulaciones, ¿no? Hay automutilación porque llegan prácticamente a destruirse los dedos, tanto de las manos como los dedos de los pies. Puede haber movimientos coreoatetóxicos, convulsiones, retraso mental y muerte temprana. Este se llama el síndrome de Lesch-Nyhan. Síndrome de Lesch-Nyhan por deficiencia de esta hiposantina guanina fosforibosiltransferasa. Síndrome de Lesch-Nyhan caracterizado por automutilaciones, retraso mental, movimientos coreoatetóxicos, convulsiones y muerte, ¿no? Este es un mecanismo de recuperación de novo de las urinas. Y el otro que resulta, digamos, no menos, en realidad menos importante, pero que no tiene esta significación de la enfermedad de Lesch-Nyhan, es la adenina fosforibosiltransferasa, que permite el paso de adenina a AMP, ácido adenilínico. Adenina fosforibosiltransferasa. ¿Okay? Muy bien. Entonces, decíamos de que una de las alteraciones relacionadas con el metabolismo de ácido úrico era la gota. Entonces, vamos a hacer una revisión de esta enfermedad que es la gota. ¿Cómo se define la gota? La gota viene a ser un trastorno del metabolismo de las purinas o de su eliminación, identificable por hiperuricemia, artritis inflamatoria aguda, tofos. Los tofos vienen a ser los conglomerados de ácido úrico, de cristales de ácido úrico, nefrolitiasis, o sea, impregnación de cristales, ¿no?, de ácido úrico en el riñón, y que finalmente pueden generar insuficiencia renal crónica, ¿no? Esa es la definición de la gota. Es importante un poquito conocer la historia de esta enfermedad, porque, miren, sobre la gota hasta se han escrito muchas obras y se han pintado muchos cuadros, ¿no? El primero que describe una parte del cuadro clínico de la gota es Hipócrates, ¿no?, quien describió la podagra. ¿Qué cosa es la podagra? La podagra es la inflamación de la primera articulación metatarso-falángica, vale decir el dedo gordo del pie. Es una inflamación aguda, sumamente dolorosa, ¿no? El dedo gordo se hincha, es la articulación metatarso-falángica, la primera, o sea, la que corresponde al dedo gordo, ¿no? Sumamente dolorosa, ¿no?, que incluso la sábana, el roce de la sábana produce gran dolor. Esta es la podagra. Hipócrates la describió muy bien, ¿no? Incluso Hipócrates relacionaba esta enfermedad hasta con el sexo. Decía que los eunucos no sufrían gota, ¿no?, y que las mujeres tampoco sufrían gota, ¿no? Entonces, había establecido cierta relación con el sexo. Efectivamente, la gota es más frecuente en hombres. Luego viene Galeno. Galeno, que le da el nombre de guta. ¿Por qué? Porque él establece que la gota viene a ser la precipitación gota a gota, ¿no?, de una noxa. Hasta ese momento, Galeno no sabía de qué se trataba, pero sí sabía, ¿no?, de que él era la precipitación en las articulaciones de una noxa, de una sustancia nociva, ¿no?, gota a gota. En el año 1683, Sydenham hace la descripción clínica de la enfermedad. Posteriormente, Schell, en 1776, descubre el ácido úrico en los cálculos. Y en ese tiempo no se sabía qué era ácido úrico, lo denomina ácido lítico. O sea, en los cálculos de ácido úrico que se eliminaban por la orina,
¿no? En estos cristales, él lo denominó ácido lítico y vio que estos cristales que se eliminaban por la orina estaba presente en los pacientes con gota. En 1850, Garro descubre el incremento de ácido úrico en sangre de los gotosos. Él es el primero que establece que en los pacientes con gota hay aumento de ácido úrico. Ya acá Garro ya lo llama ácido úrico, no ácido lítico. Frank Weyler, posteriormente en 1899, describe el potencial inflamatorio de los microcristales de urato sódico, ¿no? Estos cristales, cuando precipitan en la articulación, producen un componente inflamatorio sumamente doloroso. Y esto lo establece este autor en 1899. Luego viene Garro del joven, este era Garro del viejo. Garro el joven en 1931, donde ya él establece de que la gota es un error innato del metabolismo de las purinas. Y recién en la década del 60 se conoce cómo es la biosíntesis y la degradación de las purinas. La degradación de las purinas, como hemos visto este cuadro de síntesis. Han habido gotosos muy famosos. Ahí tenemos a Alejandro el Grande, Luis XV, Leonardo da Vinci, Calvino, Harvey, Newton. Y también se relaciona esta enfermedad con el buen comer y el buen beber, ¿no? Bien, entonces pasemos ya a la descripción de la gota. ¿Cómo es la gota? La gota se puede dar por una disminución de la eliminación del ácido úrico o por un aumento en la síntesis. Uno de los dos. No puede haber gota por otra cosa. O la síntesis está aumentada, o sea, hay una mayor producción de ácido úrico o hay una menor eliminación renal. Más o menos para que ustedes tengan una idea, la producción diaria de ácido úrico es 750 miligramos. Se elimina diariamente 426, 430, más o menos 81 miligramos, ¿no? Pero los 2/3 de los pacientes gotosos es por mayor producción. Por mayor producción. Entonces la gota puede ser o porque hay una mayor producción o porque hay una menor eliminación. Basado en esto, tenemos los dos tipos de gota. Hay una gota metabólica y hay una gota renal. En la gota metabólica está referida básicamente a que hay un aumento en la producción de ácido úrico. Hay un aumento en la síntesis de ácido úrico. ¿Okay? Esa es la gota metabólica. En tanto que en la gota renal hay una disminución de la eliminación de ácido úrico. Ambas pueden ser genéticas o adquiridas. Genéticas o adquiridas. Tanto la metabólica como la renal. Una causa genética, por ejemplo, de gota metabólica, lo tendremos en el síndrome de Lesch-Nyhan, que ya lo hemos descrito. ¿No? Síndrome de Lesch-Nyhan. Ojo, el síndrome de Lesch-Nyhan es raro. ¿eh? Yo nunca he visto un Lesch-Nyhan, pero está descrito en la literatura, ¿no? Es el síndrome de Lesch-Nyhan. Esta es una causa genética. Y otros defectos de la producción. Pero ¿a qué se refieren estos otros defectos de la producción? Básicamente a defectos en la regulación. Hay defectos en estos mecanismos inhibitorios, ¿no? En estos mecanismos inhibitorios que pueden estar venidos a menos en uno u otro caso, generalmente por causa también genética, ¿no? Que no se sabe autorregular la síntesis del ácido úrico de tal manera que la producción sea mayor. Quiere decir que estos mecanismos de feedback a nivel de la amidotransferasa, principalmente para la formación de 5-fosforiboxilamina, o el mecanismo de feedback del ácido adenílico o ácido guanílico sobre la deshidrogenasa o esta sintetasa, están venidos a menos. No hay una buena regulación y por lo tanto se produce más ácido. ¿Okay?
Bien, entonces ahí tenemos las dos causas de genéticas de la gota metabólica. Pero también la gota metabólica puede ser adquirida, o sea, puede haber una mayor producción de ácido úrico. Y esto se da cuando hay un recambio tisular excesivo. Por ejemplo, en los pacientes con leucemias, en los pacientes sometidos a quimioterapia. También puede haber un recambio tisular excesivo y aumentar las concentraciones del ácido úrico. ¿Okay? Entonces, todo esto es la gota metabólica donde hay mayor producción de ácido. En la gota renal ya sabemos que tenemos una disminución de la eliminación del ácido y también puede ser genética o puede ser adquirida. Una causa genética, por ejemplo, es la acidosis tubular renal, donde la secreción tubular del ácido úrico está disminuida. Eso es una genética. Y la adquirida puede darse por cualquier causa que genere insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, la insuficiencia renal crónica que se da en los pacientes diabéticos, en los pacientes con pielonefritis crónica, ¿no? En los pacientes con algún tipo de enfermedad del tejido conectivo, como el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, que llevan a la insuficiencia renal crónica. Estos pacientes suelen tener, ¿no? Una eliminación disminuida del ácido úrico y por lo tanto pueden hacer gota. ¿Cómo es la clínica? ¿Cuáles son las características clínicas del paciente gotoso? Primero, es el compromiso de las grandes articulaciones. Ya me referí, aunque no es muy grande esa articulación, la primera articulación metatarsofalángicas, ¿no? Donde dije da el cuadro clínico de podagra. Pero también suelen comprometerse otras articulaciones, ¿no? Como por ejemplo los codos, las rodillas, los tobillos, los hombros. Generalmente son las grandes articulaciones, no son las articulaciones pequeñas de la mano, por ejemplo, o del pie, que sí suele ser frecuente en la artritis reumatoidea. En los procesos inflamatorios en las articulaciones interfalángicas proximales, por ejemplo, que se ven en la artritis reumatoidea, no se ven en la gota. En la gota podemos ver compromiso de la muñeca, del codo, del hombro, de las rodillas, ¿no? Pero no de las articulaciones más pequeñas. La podagra, que ya nos hemos referido, y generalmente una de las características es que es monoarticular. Entonces, es una articulación la que generalmente el paciente viene con proceso inflamatorio de una articulación. Por lo tanto, es asimétrica, a diferencia de la artritis reumatoidea, que es simétrica. Generalmente, el paciente con artritis reumatoidea viene con compromiso de los dedos de los pies, de los dedos de la mano, en ambas lados, derecho e izquierdo. Es simétrico. Acá es monoarticular. El proceso inflamatorio articular y tejidos periarticulares generan dolor, calor, rubor y fiebre. Y puede haber también leucocitosis. Cuando uno ve, por ejemplo, un codo o una rodilla de un gotoso, la ve roja, la toca caliente, ¿no? El paciente puede tener fiebre y puede haber una leucocitosis. La gotatofasia es la fase ya más avanzada de la enfermedad, ¿no? Los tofos vienen a ser, como les dije, los conglomerados de los cristales de ácido úrico que están generalmente en la periferia de las articulaciones y que causan gran dificultad en el etc. ¿No? También, cuando nosotros hacemos un examen clínico minucioso, debemos de buscar en el pabellón auricular, ¿no? Unos pequeños, que si fueran como pequeños granitos, unos puntitos amarillos, y esos son tofos que se dan en los pacientes. Entonces,
Por eso, siempre cuando se examina a un paciente con gota, debemos de ver los pabellones auriculares. Y finalmente, el otro cuadro clínico es de la litiasis renal. Los cálculos que se ven en los pacientes con gota, cálculos de ácido úrico, característicamente son radiotransparentes. Por lo tanto, si yo tomo una radiografía, probablemente no vea nada. A diferencia de los cálculos de carbonato de calcio, por ejemplo, ¿no? Que sí se ve el cálculo. En una radiografía simple de abdomen inferior, vemos el cálculo. Acá no lo vamos a ver. Y lo vamos a descubrir cuando hacemos una urografía excretoria y vemos el stop de la sustancia de contraste a nivel de los uréteros. Son cálculos radiotransparentes. Ese es más o menos el cuadro clínico del agua. ¿Cómo vamos a tratar al paciente? ¿Cuál es el tratamiento que se le da? Voy a ir al tercer punto, que es la administración del halopurinol. Como les dije, el halopurinol, vuelvo a mi cuadro de la síntesis, el halopurinol inhibe estas antinoxidasas, por lo tanto no se forma el ácido. Este halopurinol es el que se da en los pacientes con ácido úrico incrementado, en los gotosos. La concentración normal de ácido úrico, ustedes saben que son más o menos 7 miligramos, pero muchas veces el paciente gotoso tiene 8, 9, 10 miligramos de ácido úrico. Y con la administración del halopurinol en concentraciones de 100 hasta 300 miligramos al día, podemos disminuir la síntesis y disminuir el cuadro, perdón, la posibilidad de desarrollar un cuadro de gota agua. Este es el primer, acá lo he puesto en el tercer lugar, pero este es el medicamento de elección para disminuir la síntesis de ácido. También tenemos la alcalinización de la orina, la disminución del dolor. El dolor en la gota es muy intenso. Y hay fármacos para regular el dolor, como es la colchicina. La colchicina es el medicamento de elección para el paciente con gota. Los antiinflamatorios no esteroideos y los corticoides, ¿no? Podemos utilizar cualquiera de estos tres, o en combinación, muchas veces utilizamos colchicina con AINES, ¿no? Para disminuir el dolor de la inflamación arterial. La alcalinización de la orina, el halopurinol para disminuir la síntesis de ácido úrico. Y finalmente podemos ir hasta la cirugía cuando estos tofos, ¿no? Generan un impedimento en la locomoción. Cuando estos tofos, por ejemplo, están en pies o están en las manos, definitivamente causan cierto grado de discapacidad que es necesario proceder a la cirugía. Los tofos no van a desaparecer con tratamiento médico, mucho menos. Los tofos desaparecen con cirugía. Muy bien, señores. Creo que hemos hecho una revisión del metabolismo de las urinas, de las bilirubinas, y nos hemos extendido un poquito en la clínica del agua. Yo creo que con eso hemos terminado esta clase. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado. ¿Correcto? Muy bien, señores. La clase ha terminado. Cuídense. ¿Me escuchan? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Muy bien, señores.